Aguanté las pruebas, logré entrar al SEA de Televisa y el mundo se me abrió. Ese primer proyecto, recibí la llamada de mi manager y me dijo, estos son los momentos difíciles cuando uno maneja la carrera de un actor. Yo dije, anda, te digo, cara. El primer Mr. Mundo RD que pisó las pasarelas del planeta, enamorando a Turquía y Nueva York, abandonó la carrera de mercadeo para hacer de la actuación la pasión de sus días. Levántate inmediatamente de ese sofá, Kike. ¿Qué pasó, suegrita? ¿Por qué me cacheteó, suegra? Y me confirmó de todas las veces que te acostaste con Sharon bajo el techo de esta casa. Este hombre es un sinvergüenza. Después de las declaraciones en las cuales el actor Juan Vidal señaló al productor Enrique Gómez Vadillo como el hombre que lo acosó cuando comenzaba su carrera, es el dominicano quien habla de primera mano sobre el comunicado que envió este fin de semana a los medios, del que considera fue su mentor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguar y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Desen una vuelta porque hay más de 40 videos y les aseguro que se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. Y el día de hoy vamos a hablar de otro dominicano, el cual se hizo bastante famoso aquí en México y en Estados Unidos. Y por supuesto también muchos los conocen en República Dominicana, su país natal. Este se hizo famoso no solamente en la actuación, sino que también en el modelaje. Y todo esto llegó sin planificación. Y hoy les quiero hablar de Juan Vidal. Hay un dicho que dice que las mejores cosas en la vida son aquellas que no se planean, y en el caso del dominicano que hablaremos el día de hoy, este dicho encaja a la perfección, pues la actuación fue algo que llegó a su vida de una forma inesperada e incluso cómica, según sus propias palabras. Juan Salvador Vidal Gil, mejor conocido como Juan Vidal, nació en República Dominicana un 12 de febrero de 1977. Inició desde muy joven en el mundo de la fama, pues cuando iba caminando por las calles, fue llamado por unas jóvenes desde lo alto de un edificio para introducirlo en el modelaje, siendo este su pase a conocer un mundo distinto al que llevaba en ese entonces, cuando era solo un estudiante. Vidal aseguró que la idea de dedicarse al modelaje ocasionó división de pensamiento en sus padres, pues por un lado su papá le aconsejó que aprovechara la oportunidad, mientras que por el otro su madre sentía que su hijo se iba a ir lejos de ella siendo aún muy joven. Sin embargo, con el tiempo pudo demostrar que lo suyo iba en serio. Con menos de 20 años de edad en República Dominicana, Juan Vidal ganó el concurso de Mr. República Dominicana, por lo que en 1996 participó del Mr. Mundo en Turquía, pero no lo ganó. Sin embargo, ese sería el inicio de su carrera en el mundo mediático y como modelo internacional, pues tuvo la oportunidad de trabajar en Europa, Estados Unidos, así como en Latinoamérica. Después de varios años, el dominicano descubrió que al estar dentro del mundo del modelaje ya no lo hacía feliz y decidió dedicarse a la actuación. A Vidal se le ha visto en diferentes producciones de telenovelas para las cadenas de TV Azteca, Televisa y Telemundo, con importantes papeles en series de televisión en Los Ángeles, además del teatro en Nueva York y Miami. Mientras incursionaba como modelo, empezó a estudiar actuación en Nueva York. De allí es invitado al Centro Educativo Actoral, el CEA de Televisa, y es en México cuando su carrera actoral inicia destacándose y convirtiéndose en uno de los pocos actores extranjeros en protagonizar cine mexicano. Me siento dominicano de nacimiento, pero mexicano de corazón. Todo lo que soy se lo debo a este país, dijo Vidal. Radicado en México, Juan Vidal empezó a participar en algunas obras de teatro, siendo la más resaltante Los Ojos del Hombre, con la cual ganó el premio Sol de Oro como actor revelación del año, siendo este reconocimiento lo que le confirmó que iba por el camino correcto. Además, fue tomado en cuenta para algunas películas y telenovelas como Besos Prohibidos, Como en el Cine, Las Dos Caras de Ana y muchas más. Después viajó a Los Ángeles y participó en la serie The Guiding Light para la NBC, y en 1999 regresó a México e hizo un pequeño papel en la novela Besos Prohibidos.
En 2001 volvió a participar en 2 series de Estados Unidos, Strip Mall y Favoring Family, tras la cual regresó al país azteca para sumarse a las grabaciones de Como el Cine. A esta le siguieron Desnudos, Las 2 caras de Ana, Acorralada y Mea Culpa, que grabó en el 2008, año en que también presentó el programa de entretenimiento Chill Out. Vidal ha actuado en obras como Martina y sus muertos junto a Liliana Lago, Sin censura o Historias de motel, que ponen en escena 4 apasionantes relatos de amor y desamor y donde comparte cartel con Luz Ramos, Alessandra Pozo y Carlos Barragán. En el 2005 igual participó en uno de los concursos de reality. Vidal asegura que al no ser bailarín profesional debió prepararse a fondo para dar lo mejor de él. Desde que tuvo su primera oportunidad de actuar, ha llevado su amplia carrera que hoy lo ha convertido en uno de los talentos masculinos con más ofertas para las telenovelas. Su trabajo en La mujer de Judas, en el que interpretó al villano Leoncio, le valió una nominación en los premios TV y Novelas y ser el único actor de TV Azteca que logró un reconocimiento. Después de haber anunciado su divorcio en el 2020, Juan Vidal tuvo una relación formal con Cynthia Clitbo, quien es 10 años mayor que él. Sin embargo, ese romance solo duraría medio año. En el 2022, Juan Vidal fue anunciado como uno de los integrantes de La Casa de los Famosos 2, reality show de Telemundo, en el que estuvo 70 días, convirtiéndose en el 10º eliminado de la temporada. Una de las cosas más recordadas de su participación es que inició una relación con la también concursante Niurka Marcos. ¿Salud? Ay, Dios mío, como si no dormía conmigo. El actor y la vedette comenzaron una relación oficial dentro de las paredes de la Casa de los Famosos, pero tuvieron que separarse cuando la cubana fue eliminada, aunque prometieron encontrarse cuando Vidal saliera de allá. Al acabar la participación del dominicano en el show, no hubo mucha comunicación entre él y Niurka, pero se volvieron a encontrar e iniciar una efímera historia de amor. Niurka Marcos aseguró que Vidal era alguien narcisista. Nuestro dominicano, además de participar en The Guiding Light en el 97, Besos Prohibidos en el 99, Strip Mall, Favoring Family en el 2000, también trabajó como en el cine del 2001 al 2002, Las 2 caras de Ana en el 2006, La Loba en el 2010, La mujer de Judas, Baila si puedes, Tanto amor, Mi marido tiene familia, La piloto. También participó en Mi fortuna es amarte y Junta de vecinos en el año 2022. A raíz de que yo entro a Televisa a hacer novelas, me cambió mi carrera. Yo, buen actor ahí, luchador. ¿Qué novela fue ahí? Vino el amor. Este gran actor y modelo dominicano, y la verdad es que es sorprendente cuando el destino ya te tiene tu vida preparada y tú ni en cuenta. Dejen en los comentarios en qué etapa de su carrera lo conociste, si cuando estaba modelando en República Dominicana, si cuando actuó en Estados Unidos o ya cuando se hizo bastante famoso aquí en México. Déjenlo en los comentarios porque así le voy midiendo y sé cuántos los conocían y cuántos no. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de apoyar este canal y ayudar que este crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.